veremos un tutorial bastante explicativo de lo que sería la medición de los datos en el terreno. También vamos a ver cómo son los equipos que vamos a utilizar, qué dimensiones tienen, cómo se pueden transportar y cómo se pueden en el terreno. Veremos una descripción detallada de usar el resistivímetro, qué parámetros hay que introducir, ver la adquisición, el espaciamiento entre electrodos, el dispositivo a utilizar. Eso lo veremos en el video de a continuación. El material necesario para la adquisición será entregado a través de mensajero en una caja específica en la que podría haber un sensor Showcase, como control de un correcto transporte. En su interior encontraréis una lista de los materiales proporcionados. Extraer de la caja todo el material y comprobar que coincida con la lista. Para un perfil estándar será necesario el siguiente material: un georresistivímetro de 48 canales con su cable de alimentación, unos 50 electrodos, un rollo de cable eléctrico monopolar de prolongación, 50 cables con pinzas, 2 cables geoeléctricos multipolares. El material que tendréis que aportar es una batería de coche bien cargada, de 12 voltios y por lo menos 40 amperes hora, una cinta métrica, un par de mazas, una garrafa con agua salada, un tester y una caja de herramientas, guantes EPI. Al cargar el material en el medio de transporte, prestar atención a colocar el instrumento de medida al resguardo de golpes accidentales. Lo ideal sería dentro del habitáculo. Todo el equipo cabe fácilmente dentro del maletero de cualquier automóvil. Para preparar la sección, en primer lugar es necesario extender la cinta métrica fijando el inicio en la tierra con un destornillador, empezando por un extremo del perfil hasta el final en el extremo opuesto. Se procede ahora con el tendido de los cables geoeléctricos. Un cable geoeléctrico multipolar está dotado de un conector en cada una de las extremidades, para la conexión al instrumento y de 24 conexiones en las que conectar los electrodos. Desenrollar el primer cable dejando en el suelo las conexiones en correspondencia con la distancia electródica establecida. El primer cable empezará por la conexión al electrodo 1 y terminará con la conexión al electrodo 24. El segundo cable empezará por la conexión al electrodo 25 y terminará con la conexión al electrodo 48. Entre los electrodos 24 y 25 se dejará siempre la misma distancia electródica. Posicionar los 48 electrodos a la misma distancia electródica. Los electrodos tienen que ser clavados casi por toda su longitud para obtener un buen contacto eléctrico con el terreno. Si fuera imposible plantar el electrodo en correspondencia métrica exacta, se admite moverlo, pero solo en dirección perpendicular al eje de la sección y no en línea, para no modificar sensiblemente la regularidad de la distancia electródica. Si el terreno no fuera lo suficientemente húmedo, el contacto entre los electrodos y el terreno podría ser escaso. En este caso, es posible mejorarlo mojándolo un poco con agua salada. Se extrae la piqueta, se moja el orificio y se clava de nuevo.
Una vez posicionados los electrodos, tienen que ser conectados al cable multipolar utilizando los pertinentes cables con 2 pinzas, prestando atención a que también las pinzas tengan un buen contacto eléctrico y que no estén en contacto con el terreno. La sección geoeléctrica estará compuesta por 48 electrodos equiespaciados que serán conectados al georresistivímetro colocado en el centro del perfil, a través de los 2 cables multipolares de 24 conexiones cada uno. Después de haber clavado y conectado los electrodos, es el momento de preparar la estación de medida que se posicionará en el centro del perfil. Conectar ahora los 2 cables multipolares, el cable relativo a los electrodos de 1 a 24 en el conector de la izquierda, mientras que el cable relativo a los electrodos de 25 a 48 en el conector de la derecha. Si se alterase el orden de los cables, el resultado de la sección estará invertido. Antes de conectar el prolongador monopolar al instrumento, es necesario fijarlo a algún sitio, por ejemplo a la manilla del instrumento o a la de la batería. Se coge una maza, una piqueta y un cable con pinza y se extiende el rollo en dirección perpendicular al perfil, hasta una distancia como mínimo igual a la del perfil. Si el electrodo se pone a una distancia mayor, es posible alejarse de la recta perpendicular. Una vez alcanzado el punto establecido, se clava el electrodo en el punto más húmedo posible que haya en un radio de unos metros. El buen contacto de este electrodo es determinante para el éxito de la adquisición. Por lo tanto, es oportuno mojar siempre con agua salada. Fijar el cable a la piqueta para evitar que se desconecte y con el cable jack pinza, conectarlo al rollo de prolongación en cualquiera de las conexiones disponibles. Si el punto no es visible desde la posición del instrumento, se tiene que quedar alguien controlando, ya que a este electrodo se le aplicará alta tensión durante la adquisición y por lo tanto es peligroso. Si colocar este electrodo es objetivamente imposible, es necesario pasar de la modalidad polo-dipolo a la modalidad dipolo-dipolo, en la que el electrodo no es necesario. Conectar ahora el terminal monopolar del rollo de prolongación anteriormente atado a la manilla del instrumento, introduciéndolo en el conector azul, el de abajo a la derecha de los 4 disponibles. Para conectar la alimentación al georresistivímetro, utilizar exclusivamente el cable pertinente proporcionado, que es corto y de diámetro grueso. La batería tiene que ser de 40 amperes hora mínimo. Una batería de coche va bien. De la batería saldrán inmediatamente incluso 30 amperes. Por tanto, son muy importantes la calidad de los contactos y la potencia de la batería. No utilizar nunca una batería en carga, como por ejemplo la de un auto con el motor encendido. Prestar mucha atención a la polaridad de la batería, a la calidad de los contactos y a utilizar las 2 tomas, roja y negra, abajo a la derecha del panel frontal. Incluso con el instrumento apagado se oirá el silbido del ventilador. Una vez finalizadas todas las conexiones, se puede encender el georresistivímetro. Una luz de advertencia roja indicará el encendido y después de algunos segundos aparecerá la pantalla del programa de adquisición. El display es de tipo touch, por lo tanto los varios mandos tienen que ser efectuados con la presión en la pantalla de un lápiz capacitivo o a falta de ello con un utensilio de plástico. De los botones activos, apretamos en el que está escrito Help. Aparecerá una pantalla que describe los componentes del panel frontal donde no hay nada escrito. En la parte central de arriba están los conectores externos A, B, M, N, la masa y los ingresos de alta tensión donde conectar un eventual energizador externo. A la izquierda los 2 conectores de los cables 1.24 y 25.48. Abajo a la derecha los conectores y el interruptor de alimentación. Para salir se toca un punto cualquiera de la pantalla. La pantalla principal contiene algunos recuadros de control. Una ventana principal, las 48 casillas de valoración de los contactos, una para cada electrodo, y las teclas control, contactos, inicio, pausa
y fin de la actividad. Ahora pulsamos la tecla menú, la única disponible además de Help. Aparecerá la pantalla de definición de los parámetros de adquisición. Arriba a la izquierda, para regular los números máximo y mínimo de los ciclos de medida relacionados con cada ciclo de introducción de corriente, ligeramente bajo el porcentaje de error de referencia y el tiempo de introducción de corriente antes de la medida. Arriba a la derecha, la elección del dispositivo electródico. Este instrumento actúa con el dispositivo polo-dipolo y con el dispositivo dipolo-dipolo. Abajo a la derecha es posible decirle al instrumento los electrodos que queremos utilizar, porque no siempre es posible conectar los 48. Abajo a la izquierda se puede elegir entre utilizar el energizador interno del instrumento o bien conectarse a una fuente de energía externa. Se puede confirmar cada ciclo de medida y activar la medida de la polarización inducida o cargabilidad de los terrenos. Normalmente no se modifica ninguno de estos parámetros, dado que ya están ajustados en valores ideales. Al acabar las elecciones, apretar OK. Volviendo a la pantalla principal, verificamos la calidad de los contactos, apretando el botón Resistencias. El instrumento controlará las piquetas y avisará si alguna no está conectada o si el contacto es escaso. Las casillas que aparecerán de color verde indican que el relativo electrodo tiene una baja resistencia y un óptimo contacto. Las casillas que aparecerán en azul indican que el relativo electrodo tiene una resistencia media pero un contacto suficiente, mientras que las casillas en rojo indican que el relativo electrodo tiene una resistencia alta y un contacto escaso. Por último, las casillas que aparecerán en negro indican que el relativo electrodo está desconectado. En caso de aviso de electrodos desconectados, será necesario ir a comprobar las conexiones de los cables con pinzas y a restablecer los contactos. Si el test de las resistencias de contacto ha encontrado uno o varios electrodos con un contacto escaso, es posible mejorarlo mojando con agua y poca sal. Se extrae la piqueta, se moja el orificio y se clava de nuevo. Se vuelve a efectuar la verificación de las resistencias de contacto y si todas las casillas son verdes o en alternativa azules, los contactos son correctos. Se puede apretar la tecla Start y dar inicio a la medida. El instrumento es completamente automático, por lo tanto solo hay que controlar las primeras fases sucesivas al inicio para estar seguros de que todo sea correcto. Al inicio, el instrumento introducirá corriente primero en el electrodo 1 y sucesivamente en todos los demás. Cuando se le da corriente a un electrodo, la casilla respectiva pasa a ser roja. Este georresistivímetro es multipolar. Por lo tanto, en cada energización se efectúan múltiples medidas y es posible un control estadístico de la calidad. El control de la calidad de la medida se realiza por medio de 4 valores numéricos que aparecen al final de cada ciclo. El primer valor es el porcentaje de medidas buenas sobre el total. Se consideran buenas las medidas cuyo error es inferior al parámetro de referencia, que en nuestro caso es del 5%. El segundo valor es el error medio de las medidas buenas. El tercer valor es el valor medio de las medidas no buenas. Por último, el valor en miliamperios relativo al flujo medio de corriente. La mejor medida se obtiene con el primer parámetro al 100%, pero si el primer parámetro es inferior al 60%, no significa que la medida sea de baja calidad. En este caso se observarán los sucesivos valores de control y si estos son, por ejemplo, 3% y 15%, sigue tratándose de una medida óptima. Por lo que se refiere al flujo de corriente, sería mejor que no descendiera por debajo de 10-15 miliamperios. En este caso es posible mejorar la situación mojando con agua salada el electrodo externo. Por lo tanto, para evaluar la calidad de las medidas es suficiente considerar estos 4 números y, si acaso, comunicarlos por teléfono al experto de la oficina para recibir consejos. Para disponer de mayores detalles, es posible visualizar el proceder de las medidas en forma de tabla. Son visibles cada una de las medidas y los potenciales eléctricos sobre cada canal en cada semiciclo, además del error canal por canal. Un perfil completo corresponde a unas 850 medidas válidas de resistividad. Ahora solo hay que esperar.
Después de unos 20 minutos, el instrumento termina las medidas y guarda los datos en un documento llamado con un número progresivo. Tomar nota en la hoja de campo. Ahora se puede empezar a recoger el perfil. Se recoge la estación de medida desconectando todos los conectores. Para cada conexión a los cables se recobran las pinzas fijándolas por ambos lados a las dos piquetas. Se extraen las 48 piquetas del terreno. Se recoge el electrodo externo y se enrolla el cable monopolar de prolongación. Hay que prestar una atención especial a la recogida de los cables, que tiene que hacerse formando amplios anillos y en dirección contraria a la que los cables han sido extendidos. En la mitad del cable se atan los anillos con cinta aislante y se sigue con la parte que falta. Concluir las operaciones cargando todo el equipo en el medio de transporte. Ahora vamos a resolver el primer ejercicio sobre sondeos usando el software de EP2Win. Tenemos una tabla muy similar a la que ya hemos visto anteriormente. Tenemos los datos de AB medios, tenemos los datos de MN, los datos de intensidad, los datos de voltaje, el factor K y la resistividad aparente. Vemos que los valores de M y N se mantienen casi fijos hasta llegar aquí. Entonces, ahí se daría lo que sería un empalme, ya que luego está cambiando el valor de MN a 10 metros. Pero MN, ¿a qué se refiere? Pues MN se refiere a la distancia entre los electrodos de potencial, entre los electrodos que van a medir es el cambio de resistividades. Entonces tenemos que primero el MN, en los primeros 10 datos, maneja una distancia entre M y N de 1, y para los otros 10 datos, pues ahora va a incrementar esa distancia, ahora va a ser 10 metros. Y pues como observamos en la gráfica, esa sería más o menos la geometría de la curva. Podemos ver que de forma general primero presenta un descenso, luego vuelve a incrementar, tiene un pequeño descenso de nuevo y termina subiendo, termina incrementándose. Pero si somos más observadores y le hacemos zoom, podemos ver que hay dos puntos ubicados en el mismo lugar. Pues bueno, eso simplemente es el empalme que hemos podido ver en la parte de aquí. Entonces, los dos se van a encontrar en el mismo lugar. Perdón, aquí es 10.0000. Entonces, mientras el AB medios es 25, pues se va a tener un empalme de 1 y de la distancia MN va a ser 1, pero a la vez también se tomó el dato cuando AB medios es 25, cuando también el M y N son 10 metros. Entonces tenemos dos curvas, podría decirse, una que empieza aquí y termina hasta aquí, mientras el M y N es 1 metro, y la segunda continúa desde el punto superior hasta aquí, donde ya sería que el M y N van a tomar el valor de 10. Y pues eso es lo que podemos observar en esta gráfica. En esta gráfica solo tenemos la recta para AB medios. Entonces, normalmente cuando se estén abriendo las distancias AB en el M y N, siempre se está registrando la diferencia del voltaje, pero ese voltaje, a medida que se separan los electrodos de B,
ese voltaje se va haciendo más pequeño y llega un momento en el que el voltímetro no es capaz de recibir el suficiente voltaje para hacer una lectura precisa. Entonces, cuando uno hace un empalme, es decir, se abre la separación de los electrodos M y N, va a significar que ahora también va a cambiar la posición y ahora en vez de una capa de voltajes mucho más amplias, está cambiando también la superficie equipotencial. Si antes estaba en una superficie equipotencial donde era muy débil esa diferencia, cuando ahora se abren los M y N, ahora estás en una superficie en la que ese valor de campo eléctrico es mucho mayor. Entonces, eso te permite aumentar el voltaje en esa zona, ¿no? Eso es lo que significa un empalme. Ahora procederemos a copiar los datos que tenemos aquí, los ingresaremos en el software de eToWin para poder hacer su interpretación. Entonces nos dirigimos al software que ya conocemos, nos vamos al botón de esa hojita blanca, damos clic, se nos despliega un menú muy similar al que ya tenemos. Buscamos los datos que queremos copiar. Vamos a copiar primero el AB medios. Le damos en Paste. Bueno, ya tenemos los 20 datos. Ahora le damos el M y N. Copiar. Paste. Y pues aquí elegimos cómo queremos trabajar, ¿no? Si tuviéramos la resistividad, que ya la tenemos, podríamos elegir esta opción, pero trabajaremos por el momento con esta de aquí. Entonces, como ya elegimos esta opción, el software ya ha trabajado de forma automática, nos está brindando el factor K, solamente en base con la información que tiene de los datos de AB medios y el M y N. Y introducimos la intensidad de corriente, Paste, y también introducimos el voltaje. Paste. Y pues ahora tenemos también la resistividad aparente. Son valores muy similares. Eso ya lo habíamos calculado previamente. Y podemos corroborar que sí se corresponden los valores de nuestra tabla con los valores dados en el software. Ahora tenemos una vista más detallada de lo que sería la curva de resistividades y podemos darle en Show Numbers para ver a qué dato corresponde cada punto, ¿no? Y como ya estoy conforme con la línea que me ha generado, con las curvas generadas, le doy en OK. Voy a ejercicio 1, reemplazo, guardar. Y pues aquí tenemos esta línea azul que se nos ha generado. Esa es la línea que va a quedar después de que yo acepte los cambios, pero puedo decirle al programa que lo cambie según va a cambiar el M y N. La curva va a cambiar de posición. Si observamos, esta es la primera tendencia y esta es la segunda tendencia en base a la M y N. Recordemos que para los primeros 10 datos teníamos un M y N de 1, de 1 metro de distancia entre ambos electrodos. Y para la segunda línea, el M y N sería de 10 metros. Entonces, esto se está acomodando a la primera distancia entre M y N, y esta línea sería la que se está acomodando a la segunda distancia de M y N. Pero como existe un empalme en el que hay dos puntos, la curva se ve forzada a pasar por el punto medio entre ambos puntos, y luego se va a adaptar también los siguientes puntos a la misma curva. Entonces le damos AB y pues estaría promediando, estaría acoplando esas dos líneas que nos había generado inicialmente. Entonces simplemente le doy OK. Ahora se nos presentan estos dos menús desplegables. Lo que puedo hacer es dirigirme a ventana y ver cuál es el que se me acomoda más, ¿no? Tal vez IP6,
o IPITO 7, IPITO 8, pero vemos que el IPITO 6 sería el más indicado. Entonces tenemos la curva de campo, que es la curva negra, y luego tenemos que ajustar lo más que podamos, ajustar esta curva azul, esta curva roja, a la curva negra, que va a ser la curva de los datos tomados en campo. Entonces, que tiene una tendencia inicial de primero bajar, luego subir, volver a bajar y volver a subir. Entonces, si yo quiero interpretar esto, vamos a tener esta curva. La curva negra va a ser la de tomadas en campo, la curva roja va a ser la curva calculada, y tenemos las líneas azul que representan la resistividad y los espesores aparentes. La resistividad representada por el eje vertical y el espesor representado por el eje horizontal. Entonces, si lo desplazamos, aquí estaríamos modificando los datos de espesor de manera horizontal, pero si modificamos esto de aquí, estaríamos afectando las resistividades de nuestras capas. Entonces, por el momento, ahorita solo estamos trabajando con dos capas. Esta sería la primera y esta sería la segunda. Entonces, la idea de trabajar con este software es que se busquen los valores de resistividad y espesores tales que el proceso de inversión me permita ajustar la curva roja con la curva negra, pero con las dos capas no va a ser suficiente y por ello el error va a ser muy grande. Por ejemplo, aquí tenemos un error de 63%, pero esto se podrá mejorar agregando más capas. Entonces vamos a la ventana de opciones y damos clic en nuevo modelo. Y aquí seleccionamos en el mínimo número de capas, seleccionamos 5, ya que es lo más óptimo, es lo más recomendable. Dos capas va a resultar ser muy poco, pero si ponemos un número mayor a 5, quizás hasta 6 tal vez, pero si ponemos un número mayor a eso, se vuelve muy complejo el modelo. No es recomendable trabajar con tantas capas, a menos que se tuviera demasiada información, ¿no? Pero ahorita estamos manejando solamente 20 datos, entonces cuando se va a manejar mucho más datos, ya se puede trabajar con muchas más capas. Y le damos clic en OK. Entonces ya se han limitado simplemente a 5 capas y le damos clic en añadir capa hasta llegar a las 5 ideales. Ya tenemos idealmente las 5 capas y ahora simplemente lo que queremos es ajustarlas, ¿no? Entonces, esto, aunque parezca bastante sencillo, va a requerir de tiempo. Entonces tenemos que estar practicando, ya que es un método bastante manual, que puede ser a veces muy complicado. Más o menos ese sería el aproximado de las capas que podemos ajustar. Con la ayuda del botón de automático podremos afinarlo un poco más, pero simplemente en base a las 5 capas que hemos elegido como óptimas. Y bueno, pues ese sería el ajuste realizado, el ajuste automático, para poder definirlo un poco más.
Y ahora estos valores que pues nos ha generado el software, estos valores de resistividad de cada capa, los espesores, la profundidad y la altura con respecto a la superficie se van a tomar como valores negativos y la profundidad como positivos. Entonces, este sería el resultado final, pero si nosotros tuviéramos más información, tal vez datos de pozos, se podría mejorar mucho más el modelo, ya que muchas veces también sucede que los datos tomados en campo, dependiendo de si la persona que los tomó tenía suficiente experiencia, pueden que hayan sido mal tomados o tomados de una forma incorrecta, sobre todo en casos normalmente cuando la curva tiende a ser una curva suavizada, pero por ejemplo aquí pareciera este ser un pico con una forma bastante triangular. Y si la curva sube, lo ideal es que se hiciera de una forma suave. Pero este es un cambio muy brusco, es un cambio rectilíneo y eso no ocurre en la realidad. Es bastante probable que sea un error en las mediciones. Sin embargo, se puede aproximar a un valor más o menos preciso de acuerdo a cómo ustedes discreticen las capas en las que se está trabajando. Estos datos, como lo vuelvo a repetir, va a ser muy importante que los puedan guardar, ya que el programa no mantiene memoria de estos datos, solo mantiene memoria de los datos de entrada, los datos que hemos introducido al inicio, como los de voltaje, los de intensidad, las distancias AB medios y la distancia entre M y N, pero estos datos de salida no los guarda, entonces nosotros tendremos que guardarlo en nuestro Excel. Vamos a guardarlos en nuestro Excel. Número de capas, resistividad, la altura, la profundidad. Entonces, aquí la resistividad por la primera capa es 179. Para la segunda, tercera, cuarta y quinta tenemos 9, 3.63, 72.5, 3.1, 1.6, 0.492, 1. Entonces, esta sería tal vez la capa más pequeña. Y aquí tenemos 5.89, 9.67, 3.78, 2.09, 2.09 y 1.6. Bueno, y ya tenemos guardados nuestros datos. Entonces, lo que podríamos hacer ahora a manera para poder ir interpretando, para poder visualizar mejor cómo sería nuestro sondeo, pues podemos usar el software de Illustrator. Estos rectángulos harán la función de una capa. Entonces, nuestra primera capa tiene una resistividad de 169 y mide 1.6 metros. Entonces lo multiplicamos ese 1.6, ya. Esto sería 1.6 metros. 1.6 metros. Metros. Esto. Y cuenta con una resistividad de 179. Entonces sería 179 y 1.6 metros. Y entonces ahora vamos por nuestra segunda capa. Nuestra segunda capa tiene 0.492 metros.
Si lo duplicamos, sería 0.492. Y cuenta con una resistividad de 13.1. 13.1 ohmios por metro. Entonces, nuestra cuarta capa tiene una altura de 1.68 metros. Y cuenta con 72.5 de resistividad. 72.5 ohmios por metro de resistividad. Y ahora nuestra cuarta capa tiene una altura de 5.89. 5.89. Vemos cómo ha habido un cambio enorme en los espesores. Ahora es 5.89. Y veremos a cuánto le corresponde esta resistividad. ¿Cuánta de resistividad le corresponde a esta capa? Le corresponde 3.63, ¿no? Le corresponde 3.63. Y por último, esta última capa, que simplemente tenemos el dato de resistividad, ya que nuestros estudios no pueden determinar esta última capa, simplemente se entiende como continuación al subsuelo. Entonces tuvo una resistividad de 9 ohmios. Y así, de esa forma, se puede ir entendiendo al modelo de resistividades. También vemos los espesores de las capas y podemos asignarles colores. Y pues esa sería nuestra pequeña visualización en base a los datos arrojados por el software EP2Win, ¿no? Aquí hace referencia al suelo. Entonces, estos serían los espesores, las resistividades aparentes. Y continuamos con el siguiente ejercicio. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 2,
Ya tenemos nuestros datos, tenemos nuestros datos de AB medios, de MN, tenemos nuestra intensidad, voltaje, el factor geométrico K y la resistividad aparente. Entonces, por ejemplo, de este último dato de AB medios, nos dice que el AB medios mayor fue 160 metros. Entonces, si el AB medios fue 160, quiere decir que el tendido completo tuvo una distancia de 320 metros. Es un dato que podemos extraer simplemente observando la tabla. Y ahora podemos ver que igualmente ahora tenemos un cambio en el M y N. Tenemos ahora una distancia M y N inicialmente, que luego se va a aperturar, va a abrirse hasta los 10 metros. Entonces ya habíamos explicado que aquí se sucedería lo que es un empalme. Y ahora vamos a observar nuestro gráfico para ubicar dónde estaría ese empalme. Entonces, este es 1 metro, el MN, cuando el AB medio es 25, pero cuando el AB medio también es 25 también es 10 metros. Entonces vamos a ubicarlo, ese es el punto 4, punto 5, punto 6, punto 8, punto 10, y este sería el punto 10 y se pasa al punto 13. Ya. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que, por ejemplo, al observar que tienen resistividades muy similares y están ubicadas en el mismo ave medios, no se va a lograr tal vez percibir eh, a primera instancia ambos empalmes como la vez pasada. Y bueno, eso lo podemos omitir luego en el filtrado de datos. Ahora, algo que habíamos mencionado eran estas geometrías algo extrañas, casi triangulares. Podemos ver cómo este punto de aquí se eleva y luego tiene un cambio de dirección muy brusco, generando casi una forma triangular. Eso también podríamos considerarlo al momento de hacer el filtrado de datos. Y luego, pues, podemos observar que los demás datos, a pesar de ir subiendo y bajando de resistividad, pues se mantienen suavizados. No hay cambios tan bruscos como aquí. Entonces, ahora vamos a proceder a cargar nuestros datos de AB medios, de M y N, de la intensidad y de voltaje al software de EP2Win. Vamos aquí en la interfase del EP2Win para cargar nuestros datos. Estos son los datos que anteriormente habíamos trabajado. Los seleccionamos para eliminarlos y introducir unos nuevos. Vamos en Paste. Copiamos nuestros datos M y N. Paste. Copiamos la intensidad y la pegamos. Ya nos arrojó el factor K. Y le damos en Paste. Ahora, por ejemplo, estábamos hablando acerca de lo que era el filtrado de datos. Aquí podemos observar el acople mucho mejor. Y no se han copiado algunos datos del número 12. Entonces, 25. Ya está. Sí, 25, 32. Ya está. Bueno, están conformes. Todas nuestras filas de datos son correspondientes. Aquí se puede ver el acople que habíamos mencionado, el 10 y el 11. Aquí está, perdón, el 11 y el 12. Entonces tendríamos dos primeras filas, una que sería esta de aquí hasta el número 11,
y la siguiente que sería esta de aquí, ¿no? Ya que esos son líneas, las curvas se van a formar en base a las distancias m y n. Entonces, evaluando y tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, de que pues debido a la dificultad del terreno, debido tal vez al tiempo y pues puede haber un mal tomado de datos, por lo que va a haber datos que van a sobresalir de la curva general, del comportamiento general de la curva, y esos datos se tiene que aprovechar para filtrarlos y eliminarlos, ya que pueden contener ruido que va a alterar nuestro modelo. Entonces, lo que podríamos hacer es el que más sobresale y el que genera más ruido hasta ahora es el número 2, ya que genera una forma casi triangular muy brusca que no es natural del terreno. Entonces vamos a delete line y listo. Ahora ya se ha eliminado, ya se ha hecho el primer filtro de datos, por lo que ya está conforme. Esto siempre y cuando estemos trabajando en un dispositivo Slungenberg, como es este el caso para este ejemplo, y le damos en OK. Ahora seleccionamos dónde lo queremos guardar. Lo guardamos aquí en ejercicio 2. Ejercicio 2. Y guardar. Ya listo. Ahora tenemos otra vez estas líneas azul, que sería la línea que nos va a quedar. Y nosotros podemos elegir, ¿no?, cuál tomar. Ahí podemos ver, esta sería la línea en base a nuestra distancia entre M y N, entre los electrodos de potencial, si es que fuera 1, y esta sería en base a los electrodos si es que la distancia fuera 10. Pero nosotros queremos promediar para que sea lo más exacto posible, entonces le damos en OK. Y listo, ya tenemos. Vamos a ver si lo podemos ajustar mejor nuestras ventanas desplegables. Listo, aquí me parece mucho más cómodo trabajar. Ya, entonces tenemos estos primeros modelos, ¿no? Tenemos dos capas. Ya mencionamos que trabajar con dos capas no es lo óptimo. Ahora, operando estas líneas de forma vertical y horizontal, nos acercaremos lo máximo posible a la línea negra, que va a ser la curva de datos medidos en campo. Pero como ya lo mencioné, necesitamos de ayuda de más capas, por lo que vamos a añadirlas. Pero algo que aún observamos después de un previo filtrado de datos es que siguen permaneciendo algunas geometrías triangulares, cambios muy bruscos de resistividad, como por ejemplo aquí, 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 en esta parte de aquí. Entonces, tal vez trabajar con 4 capas sea lo ideal. Vamos a agregar 2 más entonces. Y intentamos que esté lo más pegada posible. Esto muchas veces puede tomar tiempo, va a depender de la práctica que tengamos. Así que no se desesperen si es que no les sale tan rápido. Bueno, al final tuvimos que recurrir a una capa más para poder representar, para poder ajustar a nuestro modelo
las capas. Eh, mm, Quizás una capa más. Bueno, haciendo uso al final de 6 capas, esa es nuestra aproximación, lo más que se pudo manualmente. Ahora ayudándonos de la opción automático, pues ajustaremos aún más las curvas. Y bueno, esto sería nuestra curva lo más pegada posible, lo más ajustada a la curva calculada, a la curva de los datos tomados en campo. Total, tenemos 6 capas y estos las vamos a guardar porque el software, como ya lo mencionamos, no almacena datos de salida. Entonces aquí tenemos nuestra tabla en la que vamos a guardar los datos de salida y copiamos. Los datos de resistividad, de altura, de profundidad y de espesor. Entonces procedemos a copiar nuestras 6 capas para este. Para este ejercicio tuvimos que hacer un doble filtrado, pero aún así se nos presentaron geometrías un poco raras debidas a tal vez a una mala toma de datos. Entonces tenemos que la resistividad para la capa número 1 es de 807. Ahí tenemos 400, 6.31, 93.2, 6.3, 133, 45, espesor 0.4224. Ya tenemos 0.065, capas delgadas, capas muy ligeras, 0.06. Aquí tenemos 0.2, 0.728, 1.15, 3.4, 48.4, en altura menos 48.4, menos 3.40, menos 1.15, menos 0, menos 0.72 y menos 0.22. Ya, estos serían entonces los datos resultantes de nuestro procesamiento en el software de P2Win, y estos los graficaremos haciendo uso del Illustrator. Y ahora vamos a procesar estos datos en nuestro software de imágenes. Algo que tenemos que rescatar es el margen de error,
vemos que está por debajo, aunque sea por poco, pero por debajo del 10%. Aunque para este caso, con datos que sospechamos que están mal tomados, también podríamos haber asumido un margen de error hasta del 30%, ¿no? Para datos tal vez más suavizados, para datos con comportamientos lineares, con comportamientos comunes entre ellos, pues un 10% está bien. Pero para datos que sospechamos que están mal tomados, que cuentan con geometrías tal vez muy bruscas, cambios de resistividades muy bruscos, pues entonces un 30% también sería lo adecuado. Entonces vamos a Illustrator. eh, Esta línea hace referencia al suelo, sería eh, nuestro segundo sondeo eléctrico vertical. Eléctrico vertical. Nuestro sondeo eléctrico vertical número 2. Entonces, esta referencia se representa como el suelo, nivel 0. Y vamos a ver nuestra primera capa. Nuestra primera capa tiene una resistividad de 807 ohmios por metro y cuenta con un espesor de 20 centímetros aproximadamente. Entonces aquí vamos y ponemos una capa muy delgada. Entonces la acomodamos. Luego tenemos nuestra segunda capa de ahora medio metro. La especificamos. Nuestra tercera capa, de igual cuenta con un espesor de medio metro. Podríamos decir que tal vez podrían tener alguna relación, pero vemos que las resistividades son totalmente diferentes, entonces no podrían guardar demasiada relación. Luego tenemos otra de 40 centímetros. Y luego nuestra quinta capa posee un espesor de 45 metros. Bueno, por términos de escala, creo que ahí se sobreentiende. Lo normal es que esta quinta capa sea inmensa, como ya lo hemos visto, pero simplemente para que se entienda, lo vamos a ajustar a ese tamaño. Y nuestra última capa con resistividad de 133. Entonces, esta capa cuenta con 133 metros. Perdón, 133 ohmios por metro. Aquí nuestra quinta capa, vemos en cuanto tiene 6.3 ohmios por metro. Una resistividad muy baja. Ahora veamos nuestras siguientes capas. 93.2 ha incrementado la resistividad. Tenemos 6.31, 6.31, 400 y 807 de resistividad.
400 y 800 metros. Ok, entonces ahora les vamos a asignar valores y vamos a guardar su espesor. Esta cuenta con... Vamos a alternarlo. 20 centímetros. Luego la segunda contaba con 40 centímetros. La tercera contaba con 50 centímetros. La cuarta también contaba con 50 centímetros. Y la quinta capa sí contaba con 45 metros. Como ya lo mencionamos, de por sí esta capa resultaría ser mucho más extensa, pero por términos de la explicación simplemente lo dejaremos en ese tamaño. Entonces asignamos unos colores. Bueno, eso sería básicamente una interpretación en base a los datos que nos brinda el software de EP2Win para nuestro ejercicio de sondeo eléctrico vertical número 2. En el margen derecho tenemos lo que son las resistividades extraídas, las resistividades eh, de salida, de los datos de salida, y al lado izquierdo, perdón, tenemos los datos del espesor. Entonces recordemos que estos datos de por sí necesitan trabajarse también con información de apoyo, ya sea con una geología previa. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 3 usando el software de EP2Win. Ahora, para las distancias entre los valores de M y N, tenemos 3. Van a ser los de 1 metro, de ahí va a incrementar hasta 10 metros, y posterior vamos a tener que la distancia máxima entre M y N ha sido de 15 metros. Y aquí también tenemos nuestros valores de AB medios, viendo el último tendido, que era de AB medios máximo de 340, podemos saber que el tendido era de una distancia entre 680 metros. Aquí tenemos nuestro factor geométrico K, nuestras resistividades aparentes y la intensidad y la variación de voltaje. Ok, entonces esto lo vamos a pasar a nuestro software EP2Win para pues poder hacer un filtrado de datos, ver qué datos no nos sirven, qué datos quizás estaban mal tomados o cuáles nos ayudan a mejorar la interpretación. Vamos a nuestro software EP2Win, seleccionamos un nuevo archivo y escogemos el input SPUI para introducir los valores de voltaje e intensidad. Copiamos los datos que ya tenemos. Esta vez estamos trabajando con 30 datos en comparación con los 20 anteriormente. Le damos clic en Paste. Ahora vamos al M&N, copiar, pegamos el M&N
Copiamos nuestra intensidad de corriente que se ha mantenido para toda la toma de datos. Y el voltaje también lo copiamos y ya está. Ahora aquí tenemos nuestro factor K, que simplemente se obtiene con los datos de AB medios y M y N, y tenemos nuestras resistividades aparentes. A ver, aquí tenemos nuestro nuestra previa curva entre el espaciado y la resistividad aparente. Por ejemplo, desde aquí podemos notar que hay un dato que escapa bastante obvio del comportamiento habitual, del comportamiento común de los otros datos, que sería el dato número 2. Entonces lo seleccionamos y damos en Delete Line. ¿Okay? Ese ha sido un primer filtrado que estamos realizando, pero igual aquí se generaría una geometría quizás algo triangular. De igual forma aquí, lo que estamos viendo es estas tres tendencias a causa del M y N, desde el 1 hasta llegar al dato número 10, luego desde el 11 hasta el 19, hasta el 19 aquí, y por último tenemos este que se encuentra más en armonía, que sería los datos de 15, ¿no? Cuando el M y N, la distancia entre los electrodos, es 15 metros. Entonces le damos OK, elegimos dónde guardar nuestro ejercicio, ejercicio 3, y le damos en guardar. Ok, y ahora ya tenemos pues las tres posibles curvas en base a la distancia de los electrodos de potencial. Esta sería la primera curva que el software nos arroja si tomara como común la distancia de M y N de 1 metro. Esta sería la segunda curva que el software se adecua para cuando nuestra distancia M y N sea de 10 metros. Y esta es la última cuando la distancia sea de 15 metros. Pero nosotros vamos a optimizar y vamos a escoger que sea una distancia, que sea una curva promedia entre las tres distancias. Entonces le damos OK. Ahora, ese es el modelo que se nos presenta. Este es un modelo en base a dos capas. Ya hemos mencionado que lo óptimo para trabajar son al menos 5 capas. Esta vez intentaremos utilizar 5 y si es necesario 6 para poder ajustar lo máximo posible nuestra curva roja, la curva calculada, basada ya en los fundamentos teóricos y físicos, ¿no?, que incluye el software, con nuestra curva negra, que es la curva de los datos tomados en campo. A primera vista podemos observar que en nuestra curva negra, en la de toma de los datos, tenemos estas figuras casi triangulares eh, que corresponden a un cambio muy brusco en lo que es la resistividad. Lo tenemos aquí y aquí. Intentaremos adecuarlo lo máximo que podemos a nuestra curva roja. Entonces vamos a trabajar con al menos 4, 5 o hasta 6 curvas. Entonces, esto es un proceso manual, toma bastante tiempo, pero mientras más practiquemos, pues más fácil nos saldrá. Entonces vamos viendo, vamos a intentar acercar lo más que podamos.
Aquí, por ejemplo, vemos la dificultad que nos genera este punto al no poder ajustarlo más, ya que si no necesitaríamos demasiadas capas y eso ya resultaría en una interpretación equivocada, en una interpretación sesgada. Entonces, esa es la forma en la que lo hemos podido acercar lo más posible. Bueno, en este caso también esta pequeña subida de resistividad también nos dificulta un poco ajustarla, ¿no? Y con la ayuda de la herramienta automático, lo ajustaremos un poco más en lo que podamos. Ya, ahora sí se encuentra un poco más, ya. Entonces, este sería nuestro modelo. Hemos intentado ajustar lo más que podamos nuestra curva calculada a nuestra curva real, por así decirlo. Entonces, ahora tenemos que guardar estos datos. Vamos a guardarlos porque el programa no los almacena, no almacena los datos de salida, no va a guardar la resistividad de nuestras capas, no va a guardar su espesor, no va a guardar su profundidad ni su altura. Entonces, corresponde a nosotros mismos guardarlas. Entonces, aquí tenemos una resistividad de 241 para la primera capa, luego 2.91, la tercera capa 87.8, la cuarta capa 9.65, la última capa, perdón, a ver, 87, perdón, la cuarta capa 2.3, 9.65 y 40.4. Su espesor 36 metros, aquí 5.91, casi 6, 2.37. Este de aquí cuenta con apenas 20 centímetros, el de aquí cuenta con un espesor de 1,5 metros, aquí 1.5, 1.8, 4.17, 10.1 y 46.2. 1.5 menos 1.798 menos 4.172 y menos 10.08. Y aquí menos 46.19. Y aquí ajustamos los bordes. Y listo, esos serían nuestros datos de espesor, de resistividad, de altura y de profundidad para estos datos del sondeo eléctrico vertical del ejercicio número 3. Entonces ahora con la ayuda de nuestro software de diseño vamos a hacer su interpretación. Ok, entonces esto lo guardamos y por ejemplo aquí podemos observar también que el error tiene de 24.2, que podría ser tal vez considerado un error superior al 10%, pero como ya habíamos mencionado, para terrenos con mucha dificultad o cuando sospechamos que hay datos mal tomados, como por ejemplo estos de aquí o este de aquí, un error con un margen menor al 30% es más que suficiente para que nosotros podamos trabajar. Entonces nos vamos a nuestro software Adobe Illustrator y vamos a comenzar con la interpretación del corte. Aquí sería el ejercicio de sondeos eléctrico vertical, sondeo número 3. Sondeo eléctrico vertical o también C. Aquí vamos a crear una nueva forma. Sin relleno, pero sí con un trazo. Vamos a poner trazo 1, ¿sí? ¿Dónde está ahí? Okay, ahora vamos a acercar un poco. Y ya, ahora sí tenemos. Vamos a también a realizar lo que es el suelo. Ya, esto haría de
de tope, por así decirlo, ¿no? Nivel 0. Ya. Ya veamos nuestros datos. Nuestra primera capa tiene de espesor 1,50 m. Aquí le pondríamos 15 y la colocamos. Nuestra segunda capa tendría de espesor 0. Considerémoslos 30 centímetros, redondeándolo. Entonces aquí le pondríamos 3. Ok, entonces aquí tenemos también nuestra tercera capa de 2,37 centímetros, perdón, 2,37 metros. Ya ha aumentado el espesor. Es más grande que las dos capas anteriores juntas. Ahora esta otra capa, la cuarta, tiene ahora 5 metros, 91. Entonces, 59,1. Ok, ahora ya una profundidad mayor. Nuestra quinta capa tiene 36,1. 36,1. Miren, ese sería el tamaño de nuestra capa. Si lo queremos ver a escala, ver la comparación, es enorme. Pero para cuestiones de visualización y entendimiento lo vamos a reducir. Le pondremos 80, 90, 90. Ok, y la última capa, pues, es simplemente no sabemos por las limitaciones del propio estudio, no sabemos hasta qué profundidad puede llegar, por eso simplemente tenemos los datos de resistividad recibida, ¿no? No podemos ponerle un tope. Entonces ahora nos apoyamos de aquí. Listo. Y empezamos a colocar los valores de resistividad aparente resultantes, posteriores al procesamiento del software. Aquí tenemos, en este lado va a ir las resistividades y al otro lado va a ir los espesores. Colocar una letra fuente Arial. Pero metros se escribe en minúsculas. Ya está. Ahora veamos cuánta es la resistividad de nuestra primera capa. Mejor vamos a ir acomodándolos cada uno y luego simplemente colocamos los valores. Esto debe ser más grande.
Ahora que ya tenemos los valores colocados, simplemente podemos ir dándole clic y modificar y poner los valores correctos. Ok, por ejemplo, observamos que la primera tiene una resistividad de 200.41. 241 nada más. La segunda tiene 2.91. La capa más baja también con la resistividad más pequeña. Luego 87.8. 87.8. Y luego 2.3 y 9.75. Aquí esta sería con la capa con la resistividad menor. 2.3, 9.65, 9.65 y 40.4. 40.4. Ok, esas serían nuestras resistividades aparentes del lado derecho de nuestro perfil. Aquí vamos a incrementarle también. Y nuestra primera capa cuenta con un espesor de 1.5 metros. 1.5 metros. Nuestra segunda capa, recuerdo que era solamente 0.3 metros, apenas 30 centímetros redondeándolo. Luego tenía 2.37 metros. 2.37 metros. Luego tenía 9.65, me parece, no, 5.99. 5.99. 5.99. Y luego 36.1. La última capa como tal no se le puede asignar un espesor, ya que no hemos llegado al límite inferior de esa capa, ¿no? Solamente hemos encontrado su límite superior. Entonces procederemos a darle colores respecto a sus resistencias. Ok, a los valores más bajos se les asigna colores azulados. Y los valores más altos son vinculados a los colores rojizos magentas. Entonces, ya hemos mencionado anteriormente que las interpretaciones siempre van acompañadas de otras capas de información, como lo pueden ser la geología, como también lo puede ser la geoquímica, pero la interpretación que podemos darle ahora solamente con el perfil que hemos realizado en base a los datos extraídos del software EPTubing, pues puede ser que presenta una intercalación de resistividades, la primera siendo una capa con 241 ohmios por metro, para posterior pasar a una capa muy delgada de solo 2.91 ohmios por metro. Posterior viene otra capa de alta resistividad para luego cambiar a una capa muy extensa de 5 metros y luego también a una capa de 36 metros, que sería la capa más grande
y cuenta con una resistividad baja de igual forma. Y por último tenemos a la capa de 40.4 ohmios por metro. Entonces generalmente en base al espesor tenemos capas delgadas que algunas apenas pasan el metro, otras 1.5, otras 2.37 y sin embargo la capa número 5 es la que casi quintuplica a las cuatro capas anteriores. Entonces, eso es lo que nosotros podemos interpretar en base a las resistividades aparentes y a los espesores. Pero si quisiéramos interpretar en base también a los valores de las litologías en el terreno, con las resistividades estándares, por así decirlo, lo podríamos hacer, pero sería tal vez una interpretación un poco sesgada, un poco parcial, ya que no contamos con una litología real, ¿no? Ya que no contamos con la litología de campo real. Entonces, podríamos ver a qué valores corresponden las resistividades y relacionarlas. Tenemos 241 ohmios por metro, entonces podría tratarse de una arena sílice o podría ser este material metamórfico también. Tenemos 2.91, podrían ser terrenos pantanosos. ¿Qué más? También tenemos 87.8 ohmios, que podría encontrarse aquí entre una turba húmeda, podría tratarse de limos, materiales finos. Luego tenemos 2.3, otra vez podría tratarse de un terreno pantanoso de casi 6 metros. Luego tenemos una resistividad de 9.65. Igual puede tratarse de terrenos pantanosos, de limos, pueden ser turbas húmedas. Entonces, esos son los valores a los que los podríamos asociar. Obviamente hay varios que podrían corresponder. Por eso es necesario contar con la litología del lugar donde hemos realizado nuestros estudios de sondeos eléctricos verticales. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. A continuación, observamos la siguiente tabla, que es la tabla con la que vamos a estar trabajando el siguiente ejercicio, pero a diferencia de los ejercicios anteriores que los estábamos tratando esa data como si fueran extraídas de un dispositivo Schlumberger, esta vez esta data la vamos a interpretar como si hubiera salido de un dispositivo Benner. Entonces, a continuación, vamos a introducirla en el software EP2Win y vamos a ver cómo se realiza su procesamiento. Entonces, tenemos la fila A, SP, intensidad y voltaje. Entonces, nos vamos al software de EP2Win, damos en archivo nuevo y pues aquí tenemos múltiples información de ejercicios anteriores, lo vamos a eliminar. Y vamos a decir que estamos trabajando ahora con un dispositivo Benner. Seleccionamos aquí porque vamos a trabajar con los datos de voltaje. Procedemos a introducir nuestra información. Entonces pegamos en la fila A. Ahora pegamos la fila SP. Paste. Ahora la intensidad de corriente. Y el voltaje. Ok, aquí tenemos ya una previsualización de nuestra curva de resistividad
según el espaciamiento. Vamos a mostrar los números. Y ahora, como ya hemos visto, muchas veces hay datos que ya sean mal tomados o incorrectos. Estos nos van a generar mucho ruido. Por ejemplo, podemos ver una tendencia general armoniosa, suavizada en toda esta recta, pero hay números como por ejemplo el 17 o tal vez el 20 y 21 que van a causar un cambio muy brusco en nuestra curva de resistividad, por lo que podríamos eliminarlos como un primer filtro. Entonces, buscamos y vemos que es el dato número 17, entonces, del line. Y ya está. Ahora el 19 y 20 del line. Y ya está. Y damos en OK. Esto lo vamos a guardar en ejercicio 4. Ejercicio 4. Y le damos clic en guardar. Y bueno, esta es la recta más o menos que nos da. Vamos a empezar a realizar su procesamiento. Estas dos capas que tenemos no van a ser suficientes, por lo que tenemos que empezar a añadir más capas. Añadiré una por aquí. Descenderé esta capa para que vaya tomando una elevación. Aquí crearé otra capa. Lo que quiero es que esta capa se levante. Crearé una capa más. Y bueno, más o menos ese sería lo que podríamos acercar, ajustar manualmente nuestra curva calculada, nuestra curva roja, a nuestra curva negra, nuestra curva real de datos medidos en el terreno. Nos ayudamos de la herramienta automático para poder ajustarla lo más que podamos. Y pues estos serían los resultados. En esta ocasión hemos trabajado con 7 capas, eh, que tal vez es una capa o 2 capas mayores de lo recomendado, pero ya que estos datos son eh, elaborados y no han sido tomados del terreno como tal, entonces podemos darnos esa libertad. Entonces ahora lo que sigue es respaldar esos datos, los datos que han salido del dispositivo Vener, y guardarlos para hacer una interpretación con ayuda de nuestro software de diseño. Ok, entonces aquí tenemos nuestros números de capa. Tenemos capa 1, capa 2, capa 3, 4, 5, 6 y 7.
Por ejemplo, la última capa tiene 2327 de resistividad. Las demás no tienen una resistividad tan alta, excepto la cuarta capa. Luego 50.2, 6944 y luego 94.6. El espesor, casi 2 metros. Esta de aquí, casi 40 centímetros. La tercera capa, metro y medio. La cuarta capa ya toma un espesor mucho mayor. Y la penúltima capa con 21.7. 63.8 la altura, la profundidad, perdón. 42.2, 34.2, 3.76, 1.89 y 2.28. Acá sería 1.87 menos 2.282 menos 3.76 menos 34.23 menos 42.17 y menos 63.84. Esos van a ser nuestros resultados de las capas ya procesadas por el software de EP2Win. Entonces los vamos a ordenar. Ahora ya, ahora esta información de aquí la vamos a pasar a nuestro software de diseño para poder hacer un esbozo de interpretación. Ahora ya en nuestro software de diseño representaremos cada capa de los datos del sondeo eléctrico vertical que hemos procesado a través del dispositivo Vener y del software EP2Win. Aquí tenemos nuestra primera capa. Nos dice que tiene un espesor de 1.89, entonces le ponemos 8.9. Ese es el espesor para nuestra primera capa, 1.89 metros. Luego para la segunda capa tenemos que el espesor es de 0.395. Entonces sería 3.95. Una capa ya más pequeña, 1.395. Aquí está. Luego para la tercera capa tenemos que su espesor es de 1.48. Tenemos un espesor de 1.48. Entonces aquí pondríamos 14.8 para que sea observable. Tratamos de mantener algún tipo de escala para que sea lo más entendible posible. 1.48. Aquí la cuarta tiene ya ahora sí 30 metros. Y ahora al momento de realizar esta capa, pues resultará en ser una capa inmensa. Vamos a ver si es que se puede. De lo contrario, tendríamos que reducir el espesor. Ya ven, es una capa muy inmensa. Según la escala, esta sería su tamaño adecuado. Vean todo lo que se prolonga. Pero por temas de facilidad, lo manejaremos hasta ahí nada más. Y aquí le pondremos sus 30 metros. 30 metros. Luego la quinta capa tiene 7 metros con 74. Tiene
Vamos a ser un poco más chico. Y luego tenemos una capa de 21.7. Esta capa de igual forma va a ser enorme, por lo que tendremos que reducirle también el tamaño, ¿no? Pero que de igual forma se puede entender que es una capa bastante grande. Entonces, ahí está. Esa capa es de 21.7. 21.7. Y la anterior era de 7.34. 7.34. Esto creo que lo vamos a reducir un poco más. Ya está. Ya, pues. Y la última capa, como tal, no tendremos el límite inferior, pero sí sabemos que empieza una nueva capa por la información de los sondeos eléctrico-verticales. Entonces la dejamos ahí, ¿no? No podemos asignarle un espesor, ya que aún faltaría más información. Esto va a ser nuestro ejercicio de sondeo eléctrico vertical número 4. Ahora vamos a ver las resistividades aparentes. La primera capa tiene una resistividad aparente de 94.6. 94.6 ohms por metro. Luego tenemos 6.944, una cantidad muy grande, 6.944 ohms por metro. Para nuestra tercera capa, la resistencia aparente es de 50.2, desciende muchísimo del anterior, 50.2. Luego también tenemos la cuarta capa, que es la capa más de mayor espesor, con 1073 ohms por metro. La quinta capa cuenta con un 12.1. 12.1. La penúltima capa cuenta con una resistividad aparente de 107. Resistividad de 107. Y la última con una resistividad de 2327. Entonces, las capas con mayores resistividades que podríamos observar desde ahora serían la segunda, cuarta y séptima capa. Ok, vamos a asignarles colores. Aquí le ponemos un color verde. Aquí un color ya magenta. Aquí un color rojo. Aquí le pondremos un color azul. Aquí tal vez un color celeste. Y aquí un color, aquí está,
un color tal vez algo amarillo, ¿no? Un verde muy, muy bajito. Ok, entonces más o menos esa sería la interpretación que nosotros podríamos dar de forma gráfica, cómo es que está compuesto ese sondeo eléctrico vertical. Hemos trabajado con un total de 7 capas. En el lado derecho tenemos las resistividades aparentes y en el lado izquierdo tenemos sus espesores. Podemos ver que se compone principalmente de espesores que superan el metro, contando con un espesor de 30 metros como el espesor, la capa número 4. Y luego vemos que a partir de ese espesor cambian las resistividades correspondientes, ¿no? Empiezan con 94, de ahí pasa a 6944, que es una gran resistividad. Desciende hasta 50.2, se vuelve a elevar la resistividad hasta 1073 y luego procede a decaer hasta 200 ohmios por metro, ¿no? Eso es la interpretación que nosotros podemos dar. Recordemos que muchas de esas interpretaciones tienen que venir acompañadas con datos extras, ya sea con apoyos de geología, con apoyos de datos de geoquímica o con información de pozos. Y lo que se podría hacer también es, si tenemos información de otros sondeos eléctricos verticales, es elaborar una sección y poder correlacionar esos datos, ya que corresponderían a una misma litología. Para el siguiente ejercicio, la elaboración de una pseudosección en base a los 3 sondajes que hemos visto. Entonces, ahora digamos que en base a esos perfiles con los que ya hemos trabajado, supongamos que esos perfiles están alineados y están cercanos entre ellos y se pueden aproximar todos juntos, ¿no? Entonces, ya abierto el IP2Win, voy a abrir el archivo, busco mi ejercicio número 1 y le doy a abrir. Ok, y ahora le doy en archivo, añadir archivo. Y voy a buscar mi ejercicio número 2. Le damos en ignorar. Y ahora nos va a pedir guardar eh, como un nombre. Entonces le damos a guardar perfil. Le vamos a guardar a perfil 1. Listo, perfil 1. Guardar. Y ahora, por ejemplo, aquí tenemos nuestro primer sondaje. Y este es nuestro segundo sondaje, ¿no? Están separados por, digamos, unos 100 metros. Esto de aquí, el Z, va a hacer referencia a la altura a donde se realizó el sondeo. Significa que ambos sondeos se hicieron al nivel del mar, pero para poder diferenciarlos y simular un terreno no tan uniforme, pues le daremos otro valor. Le pondremos tal vez 2. Y le damos en OK. Ahora hemos cargado nuestro sondeo número 1. Aparece una nueva ventana, que es la ventana de pseudosección. Esta es la principal ventana que vamos a estar trabajando. Entonces nos dirigimos a ventana y buscamos alguna configuración que nos favorezca para poder observarla. Entonces, esto de aquí puede servir. Que esto lo subimos para poder ver mejor los datos ya. Y algo que observamos es de que este es el sondaje número 1 y este es el sondeo electricar número 2. Número 1, número 2. Pero lo que podemos ver es que no cuenta con los datos de nuestras capas que ya habíamos trabajado previamente. Entonces, por temas de velocidad, para que podamos trabajar y no sea tan engorroso, vamos a realizarlo de forma automática.
pero primero le vamos a introducir al número 1, le vamos a decir que tiene que trabajar con 5 capas. Ok, 5 y le damos en desarrollar. Ya, y bueno, este es sino con una capa más. Listo, esto es básicamente el automático de cómo lo hace el mismo programa, cómo nos crea estas capas, ¿no? Cómo lo ajusta la curva calculada en base a la curva negra, que es la curva de datos reales. Y esta sería la sección que nos da. Entonces, ahora tenemos que ver la otra sección. Esta otra sección, lo que va a hacer es intentar promediarla y vamos a ver que para esto vamos a añadir una capa más y darle OK. Y ahí listo. Estas son las dos secciones, los dos perfiles, en base al sondeo 1 y el sondeo 2. Pero le podemos hacer zoom para visualizar mejor las capas. Y estas son las capas que nos resultan. Entonces tenemos capas de muy alta resistividad. Tenemos capas también de un espesor muy ancho, como podemos ver la capa verde, la capa negra, y con el botón de resta, pues nos alejamos. Ahora, digamos que quisiéramos hacer coincidir una de estas capas, digamos queremos esta capa, queremos subirla, esto lo podríamos realizar. Digamos que esta capa de aquí, podemos ver, se puede apreciar cómo se van afectando los datos de profundidad y de espesor, mientras yo intento acomodar esta capa, ¿no? Darle una continuidad vertical. Pero ¿por qué hay esta diferencia? ¿Por qué hay este espacio vacío? Pues se trata de los 2 metros de diferencia que le dimos a ambos sondajes. Recordemos que uno lo pusimos al nivel del mar y otro lo pusimos 2 metros encima. Entonces, básicamente, ya podemos ver esta pseudosección en base al sondeo 1 y al sondeo 2. Y esa sería la forma en la que podríamos ir agregando múltiples sondeos para poder extender nuestra sección para que sea un poco más detallada. Si fueran sondajes o sondeos más cortos, pues tendría una mejor resolución. Recordemos que la resolución está muy vinculada al espacio del tendido total, que sería también la profundidad a la que se pueda llegar en base a los objetivos planteados. Entonces, esa sería una forma de poder incorporar las secciones, las pseudosecciones en la interpretación para nuestros sondeos eléctrico verticales.